Buenas a todos, vamos a comenzar con el tutorial para la realización del ejemplo A que se encuentra dentro de la herramienta unificada Leader y Calendar. En este tutorial se va a dividir en tres partes. La primera va a ser una introducción en cuanto a los requisitos iniciales que tenemos que tener claros a la hora de dibujar en la herramienta unificada. La segunda parte se va a tratar de dibujar en AutoCAD el ejemplo A partir de los planos en formato de XF, y por último ya introduciremos todos los datos necesarios en la herramienta unificada para poder cumplir el documento básico, concretamente el H0 en cuanto al consumo y el H1 en cuanto a demanda energética. Como hemos comentado, para la utilización de la herramienta unificada es imprescindible tener claro una serie de requisitos previos a la utilización de este programa. Se ha intentado en esta serie de diapositivas que tengáis una serie de recomendaciones para que tengáis los menores errores posibles a la hora de calcular con la herramienta unificada. Ya veréis a lo largo del programa como es muy fácil el cometer errores y que nos hagan fallos que nos impidan el poder realizar el cálculo correctamente. Los primeros conceptos previos que tendríamos que tener claros para la utilización de la herramienta unificada es que primero el número de espacios que se pueden definir dentro de un edificio no tiene que superar el límite de 100. Si tenemos un edificio muy grande tendremos que agrupar estos espacios para no sobrepasar este límite. El segundo punto sería que el número de elementos de cerramientos del edificio, incluyendo, como dicen en el texto, los interiores y las ventanas, no debe superar el límite de 500. Exactamente pasaría lo mismo. Hay que simplificar al máximo el dibujo. No pueden definirse elementos constructivos interiores geométricamente singulares que no sean verticales ni rectangulares, excepto lo que son forjados o suelos horizontales. Tampoco se pueden definir forjados o suelos inclinados. Hay que tener en cuenta también que no se pueden definir ventanas que no sean rectangulares, con lo cual habrá que realizar ventanas. En el caso que tuviéramos ventanas que no fueran rectangulares, pues habrá que, a través de una forma rectangular, aproximarse al máximo al edificio real o al proyecto real. También tenemos un tema en cuanto a los espacios. Cuando los espacios no tienen una altura constante, se tiene que especificar una altura aproximada para sacar el área a partir de la cual se van a calcular los volúmenes. Al unir los espacios verticalmente, el volumen, es que existe una herramienta en Leader que es unir los espacios. Si unimos estos espacios verticalmente, es decir, el de planta baja con el de planta primera, el volumen resultante no se calcula correctamente, con lo cual habrá que editar ese espacio y comprobar que las medidas son las correctas. En cuanto a volumen, es muy importante que el nombre de cualquier identificador nos tenemos que acostumbrar que todo lo que vayamos a escribir no tiene que tener exclusivamente letras, números y el guión bajo. Bueno, no se pueden incluir espacios, es decir, si hablamos de muro exterior no habría que separarlo, o otros símbolos o caracteres especiales como pueden ser la letra ñ, paréntesis. Se recomienda que sea lo más sencillo posible. Si se importa el archivo desde CTE, es decir, un archivo desde Leader, se mostrará en su caso una serie de, si es que es el caso, de identificadores incorrectos que habrá que, lógicamente, corregir. Y también se establece que, como norma general, los elementos que no forman parte de la envolvente térmica del edificio, como son voladizos, aleros, pretiles, taludes, deben definirse como elementos singulares. Ya veremos que botón dentro de la aplicación de la herramienta simplificada es la que se puede definir esta serie de elementos singulares. También nos dice que nunca se debe definir mediante cerramientos exteriores o cubiertas elementos constructivos que se asocien necesariamente a los espacios del edificio.
Entonces, a la hora de introducir los datos en el programa de la herramienta unificada Líder y Calendar, ¿cuáles son los pasos que tenemos que ir siguiendo? Primero lo que tenemos que hacer es seleccionar la zona climática según el documento básico, la H1. Como hemos comentado anteriormente, hay que simplificar al máximo los espacios del edificio. No es que haya que quitar espacios, sino dejarlo lo más sencillo posible. En la herramienta unificada no nos ponemos a definir la geometría dentro de un espacio dibujando también, por ejemplo, lo que pudieran ser los pilares. Simplemente se realiza un rectángulo donde se considera que ahí lógicamente habrá pilares, pero no se llega al detalle. Hay que simplificar. La clasificación de los espacios del edificio de acuerdo a las consideraciones del documento básico del H1 y con el apartado de espacios del presente manual, que lo tenéis de descarga en la página del Ministerio. La recopilación de todas las propiedades hidrotérmicas de todos los materiales, es decir, tenemos que tener claro cuáles son las secciones constructivas que conforman nuestros cerramientos, ya sea de cubierta, ya sea de fachadas, ya sea de solera, los huecos, hay que saber si estamos hablando de carpinterías, de qué son, de madera, si tienen rotura de puente térmico o no, si son de aluminio o de PVC. Igual que lo que es el tema de los vidrios sencillos, con control solar, con bajo emisivos, y también habrá que indicar toda la información necesaria en cuanto a los puentes térmicos, ya que tienen mucho peso en la calificación energética del edificio. Entonces el primer paso que tendríamos que realizar sería lógicamente abrir el programa y empezar con crear un nuevo proyecto. Veréis una barra de estado tal como la que estáis viendo aquí, y en concreto ahí tenéis el marcado en rojo cuál es la de crear nuevo proyecto. Bueno, se os abriría esta pestaña con datos generales, muy sencillita. En esta primera pestaña tenemos que rellenar los datos administrativos, el nombre del proyecto, el uso del edificio, la comunidad autónoma donde está ubicado, la provincia, el código postal, localidad, datos muy sencillos de conseguir, la normativa vigente, en el año de construcción, si es el actual, o bien en el año de la rehabilitación que se produjo. Datos del autor, ya sea de los técnicos habilitados, y las titulaciones. Después, como veis, tenemos una segunda parte que son los datos generales. Como veis, la definición del edificio va a verificar según el código técnico la HE y la certificación de eficiencia energética. Podemos hablar de un edificio nuevo, un edificio existente, que sea una ampliación del edificio, un edificio existente pero que tenga una intervención importante, y un edificio existente donde se cambie el uso característico del edificio. Es decir, si estamos a residencial, pues que cambiáramos a un uso, por ejemplo, hotelero. Se puede sacar solo el certificado de eficiencia energética. También, como veis, el tipo de edificio, pues una vivienda unifamiliar, una vivienda en bloque, una vivienda dentro de un bloque, un edificio terciario, pequeño o mediano. Lo de edificio pequeño, mediano y edificio de gran terciario, esto depende básicamente no en el tamaño, sino en las instalaciones, si están en el programa o bien están en el programa Calendar GT. Y luego, como veis, la localidad de datos climáticos, la comunidad autónoma, la provincia, la localidad lo coge ya de los datos administrativos, y la altitud, que sí que la sacaremos a partir del código técnico. Así como la zona climática, si estamos en la península o extrapeninsular. Y luego la ventilación del edificio se puede calcular y se puede definir exactamente cuál es el número de renovaciones hora, o bien se acepta el valor que tiene el programa por defecto de 0,63. También podemos definir los espacios habitables, el tipo de uso. Si estamos hablando de residencial, pues aparecerá residencial, y si estamos hablando de terciario, pequeño o grande, pues marcaremos la intensidad de las cargas y así como el horario de ocupación. Tenéis por otro lado las fuentes de energía. Esto es una tabla donde nos da la información de los factores de paso a energía de energía final, tanto de electricidad, gas, gasóleo o de todos los combustibles que están en la siguiente tabla. Y por último tenéis una parte que es de imágenes, donde podemos seleccionar la imagen del edificio y un plano de situación. Admite formatos en JPG y en BMP. El plano de situación se puede sacar directamente desde la página del catastro
introduciendo bien la calle, el número y ubicación, o bien si tenemos la referencia catastral pues se podría sacar. Y luego las anotaciones pertinentes que consideramos que tendrán que salir en el informe final. El siguiente paso sería abrir la definición geométrica y constructiva. Estaríamos hablando de este símbolo de aquí, que es un lapicero. Al clicar sobre él nos aparecería esta pantalla. Aquí es donde vamos a definir nuestro edificio en la herramienta unificada, donde lo vamos a visualizar. Entonces, previo a ponernos a dibujar, lo primero que tenemos que introducir es la base de datos. Es decir, el programa necesita que le definamos cuáles son las secciones constructivas y los materiales que están compuestos estas secciones constructivas para poder asociarlas posteriormente. Al clicar sobre este icono, que es este muro de ladrillo, nos saldrá la base de datos. En el margen izquierdo lo que veis son, por un lado, los cerramientos opacos y por otro lado los cerramientos semitransparentes. En los cerramientos opacos tenemos una base de datos, que es la base del catálogo de elementos constructivos del código técnico, que es donde aparecen materiales y productos. Ya están cargados todos estos materiales y productos con las características de conductividad, densidad, calor específico, resistencia térmica, según el catálogo de elementos constructivos. Y luego, por otro lado, si veis, tenemos un poquito más abajo los cerramientos y particiones. Aquí va a ser donde vamos a nosotros ir creando uno a uno todas las secciones constructivas donde vamos a querer definir en nuestro edificio. Por ejemplo, como aquí se ve, tenemos un muro exterior y ese muro exterior hemos definido, según viene en el ejemplo A, los materiales que componen ese muro exterior. En concreto, medio pie de ladrillo métrico catalán de un espesor determinado, en este caso de 11,5, martillo de cemento, un aislamiento de polistireno expandido con una conductividad determinada y 6 centímetros de espesor, un tabique de ladrillo hueco doble de 6 centímetros y un lucido de yeso de 1 centímetro. Esas son las consideraciones de proyecto que se obtienen. En el mismo momento que vamos definiendo cada material, se saca la transmitancia térmica de este cerramiento, que como podéis ver en este caso es 0,48. Todos estos pasos los vamos a ir haciendo posteriormente en la herramienta unificada. Entonces, ¿qué más tenemos? Pues bueno, tenemos una parte que es la definición geométrica, es cuando vamos a empezar a dibujar. Tenemos la definición de la geometría en 3 dimensiones, ¿vale? Que como hemos comentado, empezaríamos con primero la definición de los planos. Nosotros recomendamos que lo más sencillo para empezar a dibujar en la herramienta unificada no es ir dibujando. Hay varias formas de dibujar en la herramienta unificada, bien por puntos con coordenadas o bien con formato .bmp, que es simplemente una imagen. Recomendamos que se utilice con archivos DXF, es decir, lo más sencillo es tener los planos en AutoCAD y de ahí guardarlos en formato, en vez de DWG, en formato DXF. De tal forma que la herramienta unificada sí que puede realizar una lectura de estos archivos y de una forma muy sencilla nos va a poder extrusionar la geometría del edificio. El icono que tenéis aquí es justamente el que aparece en la pantalla de gestión de planos, y es a partir de aquí donde vamos a ir cargando cada uno de los archivos que se componen en cada una de las plantas. Es decir, tendríamos un archivo para la planta sótano, otro archivo para la planta baja, otro archivo para la planta primera. Con este botón de gestión de planos iríamos definiendo cada archivo y la cota en la que se encuentra. En el caso que quisiéramos definir el edificio en lugar de con planos de XF, tendríamos que ir creando las plantas de nuestro edificio con este botón que veis aquí. Es muy importante que a la hora de definir el edificio, si no es por planos en DXF, es con archivos de imagen de BMP, tengamos siempre en cuenta que a la hora de dibujar hay que marcar el edificio, cada espacio, en el sentido antihorario. Se tienen que definir, en el caso de definirlo con archivos de .bmp, hay que definir los espacios posteriormente, es decir, primero creo la planta y luego dentro de cada planta van a existir una serie de espacios. Es decir, primero tengo, por ejemplo, la planta baja, donde puede estar compuesta por una cocina, un salón comedor y un baño, y dentro
lo que tendría que generar dentro de esa planta serán los espacios. Sería con el botón que estáis viendo en la pantalla, donde puedo generar ese espacio que me delimita el comedor, ese espacio que me delimita la cocina, ese espacio que delimita el baño o el aseo, si fuera el caso. También se pueden dividir espacios, es decir, tengo una planta más grande, se podría coger y dividir esa planta en sucesivas. También, ¿qué más tenemos? Pues tenemos que la posibilidad de, una vez, como veis aquí tenéis una imagen del edificio ya terminado en la herramienta Líder, de cómo se pueden editar cada uno de los espacios. Con el botón derecho sobre la imagen podemos coger y ver directamente cuáles son las propiedades de ese espacio. En cuanto a la geometría de 3D, bueno, hay que decir también que hay que definir las particiones horizontales y sueles mediante estos dos botones. Es decir, una vez que he creado los espacios, pues puedo crear los forjados y los muros, bien con el botón este de la izquierda que parece así como una varita mágica, que sería crear forjados automáticos. Los crea directamente, no hay que señalar nada en el dibujo, o bien con la herramienta crear forjados, que esta sí que habría que ir marcando en el plano, en la herramienta unificada, cuáles son los forjados que queremos ir definiendo. Por otro lado estaría levantar automáticamente lo que son los muros en contacto con el terreno, o en muros de medianera, o cualquier tipo de cerramientos, o las particiones interiores verticales. Sería con este botón que estoy viendo que tiene una ventanita. Y por último, ya tenemos creados los suelos y los muros, pues tendríamos que definir los huecos que van en esos muros si es que los hay, que sería con el icono de la ventana. Por último, lo que quedaría serían definir las cubiertas planas, que serían con la herramienta crear forjados, o bien, si son inclinadas, con crear cerramientos singulares, que es el de este que parece una casita. Luego, si tenemos alguna geometría ya más singular en este sentido, podríamos definir los elementos de sombra. Es con el icono que estáis viendo y se pueden definir, por ejemplo, los elementos de sombra debido a protecciones que vayamos a poner, como pueden ser voladizos en nuestras ventanas, o bien porque tenemos un entorno alrededor de nuestro edificio que genera sombra, como podrían ser los edificios que tengamos alrededor de nuestro edificio. También se puede incluir en esta nueva herramienta unificada una parte que es elementos especiales de la envolvente térmica. ¿Vale? Bueno, es este botón que veis aquí con el símbolo de más. Y se podría coger y definir hasta lo que son fachadas ventiladas, por poner algún ejemplo, o muros trombé. El siguiente paso ya sería calcular. Ya tenemos todo el edificio definido y tendríamos que calcular dándole al botoncito que vemos en amarillo del código técnico con el cumplimiento del H1. Nos diría si cumple o no, y el siguiente paso sería la definición de los sistemas, es decir, qué equipos de climatización o de producción de ACS intervienen en nuestro edificio. Sería con el botón que veis que pone VIP, hasta que no hemos dado al botón y se ha puesto a calcular en el botón del código técnico del cumplimiento del H1 de demanda, no se activa el botón de VIP. Entonces, cuando le damos a VIP, bueno, aquí va a ser donde vamos a introducir todos los sistemas. Si estamos en el caso de una vivienda, pues tenemos claro que tendremos que introducir lo que es el tema de agua caliente sanitaria, ya que es obligado, ¿vale? Los equipos que tienen y aquellos equipos de climatización que tenga la vivienda. Una vez introducidos, le daríamos al botón de calificar. Y bueno, y una nota muy importante, por el momento la introducción de los sistemas de climatización y ACS para edificios terciarios no es posible con la herramienta unificada Líder Calendar. Así que si alguien pretende meter un edificio terciario y quiere meter instalaciones, no va a poder porque el botón está desactivado por el momento. Imagino que en breve pues todo esto se solucionará. Bueno,
Por último, comentar que estos pasos es muy importante que os leáis estas diapositivas unas cuantas veces para tener claro antes de poneros a dibujar no este ejercicio A, que es muy sencillito, sino un edificio ya más grande, sobre todo el tema de los límites que tenéis en cuanto a crear espacios, el número de vértices, todo esto y el orden sobre todo de dibujar en la herramienta unificada. Con todas estas pequeñas recomendaciones, a lo largo del tutorial aparecerán muchas más. Vamos a proceder con la introducción o la segunda parte del vídeo, que va a ser cómo se dibuja en archivos de XF.
Bueno, como veis hemos dejado un enlace en la misma página de YouTube, la vais a encontrar, donde os podéis descargar los archivos en AutoCAD para la generación de este edificio. Ya que en la herramienta unificada, pues bueno, sí nos tenemos el ejercicio realizado, pero no de la manera más sencilla y rápida para todos, que sería a través de la importación de archivos en DXF. Entonces, bueno, aquí hemos preparado una serie de imágenes para que veáis cómo es el edificio, el alzado sur y el alzado norte, os familiaricéis un poquito con la geometría del edificio, y luego hemos preparado una serie de plantas, la planta sótano del edificio, la planta baja y la planta primera y la planta cubierta, aunque realmente la planta cubierta no nos va a hacer falta para definir el edificio. Sí que tener en cuenta cuál es la altura de la cumbrera de esa cubierta a dos aguas del edificio, pero por lo demás no nos haría falta ningún dato adicional. Entonces el primer paso, ya nos hemos familiarizado con el edificio, sería ver un poquito cómo es nuestro edificio. Bueno, nuestro edificio hay que marcarle dónde está la orientación norte, porque en la herramienta unificada le vamos a decir dónde está el norte, y luego por otra parte teníamos que indicar las dimensiones. Aquí veis que tenemos un edificio rectangular de 10,30 por 5,40 metros y que tenemos una puerta, que es la puerta de entrada al garaje, que está separado de esta esquina a 2 metros. Las cotas las tenéis y además tenéis la cota a la que se encuentra esta planta, que dentro de esta planta vamos a definir un espacio, que va a ser un espacio único porque no tenemos más espacios interiores. Esta cota está la cota -3 y tenemos una carpintería en concreto de madera, que es esta puerta P1 de dimensiones 250 por 210. Con esos datos sería ya suficiente para tener claro cuál va a ser el edificio que vamos a definir. Importante, lo que suele pasar en general es que, bueno, vais a recibir una serie de planos donde estos planos, como veis en este ejercicio, están muy simplificados. Es decir, en la realidad lo que tenéis es unos planos donde aparece la carpintería, los muebles de cocina, aparece en definitiva toda la definición del edificio. Lo que se trata es de definir los contornos que delimitan mi espacio o mis espacios. Los contornos siempre se delimitan por el interior. Es decir, yo he marcado o he definido esta geometría totalmente rectangular, pero los muros están marcados por el interior. Esta geometría es por el interior. El muro, si tiene 20 centímetros, realmente acabaría por aquí. ¿Vale? Entonces la herramienta unificada tiene en cuenta este espacio y va a tener en cuenta que a partir de esta línea hacia la izquierda va a haber un muro del espesor que le definamos nosotros. Con lo cual, muy importante dibujar siempre el contorno de estas líneas por dentro del edificio, por dentro de nuestra envolvente térmica. Entonces, como veis, se ha simplificado un rectángulo y no nos ha importado aquí si hay pilares en esquina o hay aquí pilares que estuvieran por aquí por el medio. Pues bueno, no los hemos tenido aquí en cuenta para nada. Lo mismo pasa con el resto. Entonces, bueno, como veis en la planta baja tenemos una serie de espacios que estarán acondicionados o no. Pero nosotros lo que hemos querido es definir un espacio, por ejemplo, que puede ser este el comedor, esto es un pasillo, este es otro pasillo, aquí hay este es el comedor, una cocina. Bueno, en definitiva, hay una serie de espacios que tenemos que ir definiendo de una forma muy sencilla, como veis aquí. Aquí tenéis todas las cotas para poder dibujarlo en AutoCAD. Ya os digo, os podéis meter en los archivos, en la referencia que tenéis en YouTube para poder descargaros estos archivos y así poder trabajar con más comodidad, ya que nosotros los vamos a colgar. Tenéis la planta baja, está una cota 0 y las carpinterías existentes. Ahí las tenéis, V1, V2, V3, las distancias que se encuentran, para que lo tengáis todo bien acotado, y las dimensiones, y las alturas desde el suelo. Hay que tener claro que cuando damos cotas en la herramienta unificada, las cotas se consideran desde suelo a suelo. Es decir, desde el suelo de la planta sótano hasta el suelo de la planta baja hay 3 metros de altura. Y eso es lo que le vamos a indicar al programa. También tendríamos la planta primera con una serie de habitaciones, como veis aquí. Esto puede ser una escalera, espacios comunes. Hay un elemento aquí, como veis, en este plano, que va a estar en voladizo. Va a estar este suelo en contacto con el exterior, un trozo de este, que
Concretamente este trocito que veis aquí a la izquierda va a estar aquí totalmente al aire. Y luego por último lo que veis también es el plano de planta cubierta, que ya os digo que no os va a hacer falta crear ningún archivo, pero bueno, para que lo tuvierais de un modo pues bueno, más gráfico y más sencillo de interpretar. Con esta serie de archivos creados vamos a definir los archivos independientes que nos va a solicitar el programa para crear el archivo de XF que la herramienta unificada es capaz de leer. Entonces, para empezar a dibujar, como veis aquí, ya tenemos claro cuál va a ser nuestra volumetría y los planos. Empezaríamos primeramente a dibujar el archivo correspondiente a la planta sótano, que va a ser el que va a leer la herramienta unificada. Entonces, esta geometría que tenemos aquí, muy sencillita, simplemente se trata de un rectángulo, hay que crearlo en un archivo independiente en formato de XF. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues irnos a archivo, a nuevo, por ejemplo, o bien por aquí, por este botoncito, le doy aquí, le digo que me abra un archivo y le digo que este archivo me lo guarde como un archivo en formato, que aquí lo tenéis, tipo de XF del AutoCAD 2000, por ejemplo, para que lo puedan leer todos los AutoCAD. Entonces, como veis, yo ya tengo aquí una serie de plantas creadas, que son los edificios ya terminados que tenéis colgados en YouTube. Este, por ejemplo, le voy a llamar planta sótano 1, para que no se me confunda con el que ya tengo terminado. Le digo guardar. El siguiente paso, ¿cuál es? Bueno, pues hay que crear los espacios. En este caso, como habéis visto, solo tenemos un único espacio en el garaje. Bueno, pues cogeríamos y definiríamos, primero nos iríamos al administrador de capas y le diríamos que nos cree una capa nueva, que va a ser el espacio P01, ya que solo hay uno. Vamos en mayúsculas, por ejemplo. Como veis, el color va a ser blanco, por ejemplo. Ponéis lo que queráis. Y el tipo de línea. El tipo de línea va a ser importante porque el programa va a reconocer, la herramienta unificada va a reconocer, según el tipo de línea que introduzcamos, la sección constructiva, porque luego le vamos a decir que, por ejemplo, para el tipo de línea continua se va a tratar de un muro exterior, o por ejemplo, para el tipo discontinuo, el que nosotros definamos, pues la tabiquería interior. En este caso, vamos a tener todo un muro, pues bueno, dejamos solo un tipo de línea. Entonces empezaríamos con la geometría, que sería escribir, bueno, importante, solo se pueden realizar dibujos con polilíneas, nunca con líneas, con lo cual para hacer una polilínea en el teclado podemos escribir PL, aquí la tenéis, o bien la seleccionamos aquí directamente, o bien le damos al espacio. Y tendríamos, empezaríamos con el primer punto, le doy a F8 para que me vaya de forma perpendicular. Y el segundo punto sería el de 5,40, que es el ancho, 5,40. Aquí tenemos la línea, le damos a escape, tenemos la primera línea. En la siguiente, si os habéis dado cuenta, lo que tenemos aquí, según el dibujo, tenemos una planta, una sección, perdón, esta primera que acabamos de dibujar, que va a estar en contacto con el exterior. Un cerramiento en contacto con el exterior que va a ser una fachada con la sección como se defina. Y luego otra, ¿vale?, que va a estar en contacto con el terreno. Bueno, pues esto hay que definirlo. ¿Cómo se define? Bueno, pues para eso hemos definido una planta, un espacio con un tipo de polilínea que es continua. Y ahora lo que vamos a coger es cargar también, tipo por capa, otro que podemos cargar una que sea esta, por ejemplo, de aquí, en discontinua. De tal modo que le diríamos que luego al programa que nos defina que estos tipos de encerramientos van a estar en contacto con el terreno. Le digo aceptar, aquí la tenéis, y la selecciono. Aceptar. Y continuaríamos con la definición de la polilínea. Volvería a escribir PL, de polilínea, desde este punto, ¿hasta dónde? Hasta 10,3. Le doy al espacio. El ancho que habíamos dicho son 5,40. Y luego lo que nos quedaría es cerrar con este punto.
y el escape, porque si no seguiría dibujando polilíneas. Ahora aquí tenemos nuestra planta sótano, donde un tipo de línea tiene que ser esta, se ve que no lo había marcado, ACAD, para que entienda que va a ser muro en contacto con el terreno, y otro que va a ser un tipo de línea continua, que va a ser por capa. Y en este caso, cuando lo tengamos por capa, va a ser un muro exterior. ¿Qué más? Sí, muy importante. Hay que coger y desplazar el dibujo al eje de coordenadas. Si no, cada dibujo va a aparecer en el espacio dentro de la herramienta unificada en un sitio diferente. Para ello, cogemos un punto que sepamos que siempre va a mantener constante, por ejemplo esta esquina, y le vamos a desplazar a este eje. Bueno, la forma de desplazarlo hay varias dependiendo de la versión del AutoCAD. En este caso, para el AutoCAD 2012 podríamos coger y seleccionar todo el dibujo. Teclado botón D de desplazar. Le damos a la barra de espacio y seleccionamos el punto que se va a mantener fijo para cada una de las plantas. En este caso elegimos este y lo queremos llevar aquí. ¿Esto cómo se hace? Pues bueno, en este caso para esta versión de AutoCAD sería almohadilla 0,0 y nos lo desplaza ya al eje de coordenadas. Otra forma de poder hacerlo sería definiendo una línea, por ejemplo, si vuelvo hacia atrás, definiendo una línea, una forma más fácil, sería el 0, que empezará en una línea del 0, 0, ya tengo, por ejemplo esa, y ya cojo el dibujo, le digo desplaza desde este punto hasta dónde, hasta el de la línea, y ya estaría. Algunos se podrían preguntar por qué no cojo y muevo el sistema de coordenadas. Bueno, porque si se mueve el sistema de coordenadas, hay a veces que el programa, la herramienta unificada, da error, ¿vale? Con lo cual, lo más sencillo y para evitar problemas, en este caso, movemos el dibujo al eje de coordenadas que ya viene por defecto. Entonces, vuelvo a repetirlo, desplaza, marcamos y definimos almohadilla 0,0. Y ahí tenéis el dibujo ya centrado. Este sería nuestro primer plano, planta sótano 1, que le daríamos a guardar. Ya tendríamos generado. Ahora lo que faltaría sería ir definiendo cada una de las plantas. Empezaríamos con la planta baja. Veamos cómo vamos a realizar este dibujo. Las cotas lo tenéis en el archivo de plantas que os podéis descargar en el enlace. Y aquí tenéis todas las cotas necesarias para poder realizar el dibujo.